A todos los que regresan a este espacio, hoy quiero compartir algo que, a simple vista, podría pasar desapercibido. Se trata de un gesto tan pequeño que muchos lo considerarían insignificante, pero que según el Padre Pello tenía la capacidad de conmover el mismo corazón del cielo. Me refiero a una sola oración del Ave María, apenas una única invocación. Quienes conocen la vida del Padre Pello saben que él poseía una sensibilidad espiritual que le permitía percibir realidades que la mayoría de las personas jamás imagina. Él hablaba de almas en camino, mensajeros divinos, la acción silenciosa de la gracia y los misterios que envuelven lo eterno. Sin embargo, entre todas las experiencias extraordinarias que vivió, había algo que siempre lo dejaba profundamente impresionado: la fuerza escondida en esa breve plegaria que tantas personas pronuncian sin medir su alcance. El Padre decía que si pudiéramos comprender el valor auténtico de un solo Ave María, lo repetiríamos durante toda nuestra existencia, porque en él se encuentra una entrega sincera del corazón a la Madre de Jesús. Si estas palabras están tocando tu corazón, te invito a apoyar este mensaje dejando tu me gusta, suscribiéndote al canal y compartiendo este contenido para que más personas descubran el poder transformador de una sola oración. El Padre Pello rezaba el Ave María en cada momento de su día, mientras caminaba, mientras escuchaba a quienes buscaban consejo, cuando su cuerpo sufría, cuando descansaba e incluso en los momentos de mayor debilidad. Para él, la oración iba más allá de formular palabras. Era una manera de ofrecer el alma entera a la ternura de la Virgen, confiando en que cada súplica llegaba hasta su Hijo. Decía que cada Ave María era como un gesto de afecto depositado en las manos de la Madre, y que ella transformaba esos gestos en luz. Una tarde, mientras oraba en silencio frente al Santísimo, vivió algo que estremeció incluso a los frailes que lo acompañaban. Su rostro cambió de expresión, sus ojos se humedecieron y miró fijamente un rincón vacío del templo, como si alguien invisible se encontrara allí. Después, cuando un fraile se acercó para preguntarle qué había sucedido, el padre respondió que había visto el alma de una persona que ya no estaba en este mundo. Con voz suave explicó que esa alma se había acercado para agradecerle un Ave María que él había ofrecido tiempo atrás, una oración tan sencilla que incluso él mismo la había olvidado, pero que no había pasado inadvertida para el cielo. Contó que ese día, mientras cruzaba el patio del convento, había murmurado un Ave María por alguien que pudiera necesitar ayuda, sin saber exactamente quién ni por qué. Ese acto espontáneo, casi imperceptible, se convirtió en el impulso que permitió que un alma recibiera alivio y avanzara hacia la presencia de Dios. El Padre describía esta gracia como una gota de agua fresca cayendo sobre una llama ardiente, como un consuelo para quien experimenta la nostalgia de lo divino. Desde ese momento comenzó a insistir en que ninguna oración se pierde, ni siquiera las que se dicen con cansancio o distracción. Explicaba que el Ave María es comparable a entregar una pequeña vela encendida a la Virgen, y que ella decide dónde ilumina más. Afirmaba que la intención sincera siempre alcanza un destino, aunque quien la pronuncia no perciba nada especial. Para él, la fuerza de la oración no dependía de la perfección de las palabras, sino de la humildad con la que brotaba del corazón. Un día, mientras escuchaba a una persona que acudía a confesarse, levantó la vista con una expresión de sorpresa y luego de ternura. Le aseguró que su madre ya se encontraba en la gloria eterna. Aquella mujer rompió en llanto porque llevaba años sintiendo culpa por no haber rezado lo suficiente por ella. Más tarde, explicó que había visto el alma de esa mujer, quien le comunicó que había sido ayudada por un Ave María que su hija había dicho en la infancia, un día en que se sintió sola. Aquella oración, tan pequeña y olvidada, se había convertido en un puente hacia la luz. El Padre Pello sostenía que estos acontecimientos eran frecuentes, porque muchos actos de bondad que para nosotros pasan inadvertidos se convierten en instrumentos de ayuda para quienes más lo necesitan. Decía que la gracia no se mide por cantidad, sino por el amor con el que se ofrece. Así como una semilla minúscula puede transformarse en alimento, un solo Ave María puede convertirse en una oportunidad de salvación para alguien que busca la presencia de Dios. Para el Padre Pello, el poder de esta oración nace del nombre que se encuentra en su centro, Jesús. Decía que el Ave María es como un hilo sutil que une al alma con la humildad de la Madre de Cristo. Incluso cuando se pronuncia apresuradamente, la oración conserva una fuerza interior que toca el corazón de quien la recita porque la Virgen jamás olvida a quien la recuerda, aunque sea en un suspiro. Una prueba impactante provino de un soldado que, después de una explosión en medio de un campo de batalla, gritó con desesperación: «Ave María, ayúdame». Aquel hombre sobrevivió, mientras otros no lograron salir ilesos. El Padre le explicó que su súplica había sido más poderosa de lo que pensaba, porque la Madre Celestial siempre corre al auxilio de quien la invoca desde el miedo o la necesidad.
Cuando el soldado preguntó si una oración nacida del pánico era escuchada, el padre respondió que esos gritos nacen de lo profundo del ser, y que precisamente por eso tocan el cielo con más fuerza. El padre también explicaba que muchas personas que han vivido lejos de la fe o que se encuentran en momentos de gran fragilidad pueden recibir consuelo gracias a un Ave María dicho por alguien desconocido. Contaba la historia de un hombre que se resistía a recibir un sacerdote en sus últimos instantes, pero cuya actitud cambió después de que él ofreciera un Ave María en silencio. Aquella simple plegaria abrió una puerta interior y el hombre buscó reconciliación antes de partir. Para el padre Pello, el Ave María poseía una energía espiritual que transformaba tanto a quien la decía como a quien la recibía. Enseñaba que algunas personas llegan al encuentro con Dios gracias a oraciones pronunciadas décadas atrás por familiares, amigos o incluso personas que jamás conocieron. Decía que la Virgen guarda cada Ave María como un tesoro y que las utiliza cuando más necesarias son, convirtiéndolas en ayuda para almas que sienten que no tienen esperanza. A lo largo de su vida, el padre Pello decía que cada Ave María producía un movimiento en el mundo invisible. Aseguraba que ofrecía luz a los corazones, fuerza a los mensajeros de Dios y consuelo a quienes lo necesitaban. En una ocasión, un joven fraile lo encontró inmóvil, con el rosario entre los dedos y la mirada perdida más allá de las paredes del templo. Cuando volvió en sí, murmuró: «No los interrumpas, están ascendiendo». Se refería a las almas ayudadas por las oraciones de esa mañana. Describía que las veía elevarse como pequeñas chispas que cruzan un velo de claridad, acompañadas por la Virgen, quien las guiaba con indescriptible ternura. El padre explicaba que cuando alguien reza por quienes ya no están entre nosotros, el cielo actúa de inmediato. Sus palabras caen sobre esas almas como rocío en un desierto, refrescando el anhelo de la presencia divina. Narraba que el lugar donde aguardan los que aún no han alcanzado la plenitud se experimenta como una sed de Dios, y que un Ave María pronunciado con amor es como ofrecerles un sorbo de agua pura. En una noche silenciosa, mientras caminaba por el pasillo rezando el rosario, se detuvo con la mano sobre el pecho. Un fraile corrió hacia él, preocupado, y el padre le susurró que una persona acababa de entrar en la gloria gracias al Ave María de una mujer humilde que pensaba que su oración no valía nada. Explicaba que las voces más simples suelen tener una fuerza inmensa, porque Dios escucha el corazón más que las palabras elaboradas. El padre Pello también hablaba del tiempo de una manera que desconcertaba a muchos. Afirmaba que Dios no está limitado por segundos ni horas, que una oración pronunciada hoy puede convertirse en ayuda para alguien que vivió mucho antes. Decía que el Ave María es como un regalo puesto en manos de la Virgen, y que ella lo entrega exactamente cuando hace falta. Comparaba el rosario con una cuerda lanzada a quienes sienten que se hunden. Cada Ave María añadía un nudo más, haciendo la cuerda más fuerte y más larga. Muchas personas, afirmaba, encuentran consuelo porque alguien, en algún lugar, decidió no dejar de rezar por ellas. Contaba también que las almas que alcanzan el cielo gracias a nuestras oraciones se convierten en protectoras de nuestras familias. Explicaba que esa ayuda es constante, como un río que fluye sin detenerse. Una vez, una madre angustiada por su hijo le preguntó si ese niño, ya en la gloria, podía ayudarla. Él respondió que ya lo hacía, porque el amor no desaparece, se transforma en intercesión. Hacia el final de su vida, cuando sus manos temblaban demasiado como para sostener el rosario con firmeza, los frailes lo asistían para que pudiera continuar. Y aún con la voz débil, él pronunciaba cada Ave María con la misma devoción de su juventud. Un fraile le preguntó qué significaba esa oración para él. El padre respondió que era como una llave que abre puertas que ningún ser humano puede abrir por sí mismo. Decía que al final de la vida, cada Ave María rezado se convierte en una luz que guía el camino y disipa la incertidumbre. Para quienes aún esperan la plenitud de la presencia divina, el padre enseñaba que el Ave María es como el amanecer que rompe la oscuridad. Decía que la Virgen acompaña a esas almas llevando todas las oraciones que los fieles han ofrecido, como si fueran alimento espiritual capaz de dar esperanza. Durante sus últimos días, repetía constantemente que debíamos ofrecer oraciones por quienes ya partieron, que necesitaban ser recordados con amor. Aseguraba que un solo Ave María podría convertirse en el instante decisivo en el que un alma se encuentre con Dios. Y cuando ya no tenía fuerzas para conversar, los frailes lo escuchaban repetir una y otra vez aquellas palabras que acompañaron toda su vida: Ave María, Ave María, Ave María. Era la oración que lo sostuvo, la plegaria en la que confió para ayudar a otros y el eco que dejó grabado en quienes lo conocieron. A medida que pasaban los días, quienes convivían con el padre Pello comenzaron a notar algo que se repetía constantemente. Cada vez que alguien le pedía ayuda,
consejo o simplemente una palabra de consuelo, él respondía iniciando un Ave María. No importaba si se trataba de un viajero cansado, un joven confundido, una madre preocupada o un anciano que llevaba silencios pesados en el corazón. Su primera reacción era siempre la misma: colocar todo bajo el amparo de la Virgen. Para muchos, aquello parecía un gesto sencillo, casi automático, pero con el tiempo comprendieron que era su forma de entregar cada vida a una presencia que él sabía que jamás abandona. A menudo, sin que nadie lo escuchara, murmuraba que un Ave María ofrecido por otra persona podía transformar destinos en silencio. Decía que había visto como oraciones pronunciadas por personas que jamás se conocerían entre sí se entrelazaban de manera misteriosa, como hilos de luz que convergían en el momento preciso. Él lo explicaba diciendo que la gracia divina no se mueve por cálculos humanos, sino por una sabiduría infinita capaz de unir corazones separados por continentes y épocas diferentes. Un día, un joven que se encontraba atravesando una profunda tristeza llegó hasta él. No sabía cómo rezar, decía que su mente estaba inquieta y que sus pensamientos se revolvían como una tormenta. El padre Pello escuchó en silencio y luego le dijo que no intentara encontrar palabras perfectas, que simplemente susurrara un Ave María desde el lugar donde se encontraba, aunque le pareciera torpe o insuficiente. Con serenidad añadió que la Virgen conoce los sentimientos que no sabemos explicar, y que muchas veces basta con ofrecer un susurro para que el alma encuentre un poco de calma. Semanas después, aquel joven regresó transformado. Afirmaba que, día tras día, cada Ave María había actuado como un hilo que lo sacaba poco a poco de la oscuridad. También hablaba de algo que él llamaba la memoria del cielo. Explicaba que todo gesto de amor, por pequeño que parezca, queda guardado en el corazón de Dios. Contaba que en más de una ocasión había visto como oraciones hechas con timidez, casi sin entender su significado, resplandecían en la eternidad como si fueran diamantes. Y añadía que la Virgen nunca deja caer una oración, la sostiene, la cuida y la utiliza cuando más puede ayudar. Había momentos en los que el padre Pello, después de largas horas escuchando a quienes buscaban consejo, salía al patio para respirar un poco de aire fresco. Pero incluso allí, mientras caminaba lentamente, sus labios seguían moviéndose. Los frailes sabían que estaba rezando por todas las personas que no tenían a nadie que pensara en ellas. Personas solas, familias en dificultad, jóvenes desorientados, ancianos que vivían en silencio. Decía que rezar por quienes nunca conoceríamos era uno de los actos más puros de generosidad, porque una oración así nacía libre de intereses, nacía del deseo sincero de ayudar. En más de una ocasión repetía que un Ave María ofrecido por alguien que sufre tiene un valor inmenso. Para él, el sufrimiento no debilitaba la oración, al contrario, la hacía más fuerte, porque nacía desde un corazón vulnerable y honesto. Sostenía que la Virgen escucha con especial ternura a quienes rezan mientras cargan cansancio, confusión o tristeza. Explicaba que esas oraciones se elevan como un perfume precioso porque brotan de la profundidad humana. Los relatos de quienes vivieron cerca de él cuentan que, cuando alguien llegaba angustiado, muchas veces el padre no ofrecía largos discursos. En lugar de eso, tomaba su rosario y comenzaba a rezar despacio, como si invitara a la otra persona a sumarse a un ritmo que pudiera sostener. Y poco a poco, aún sin darse cuenta, quienes la acompañaban empezaban a sentir que la inquietud se transformaba en paz, como si la oración tejiera un manto invisible que cubría las heridas interiores. El padre Pello tenía la costumbre de enseñar que cada Ave María crea un espacio de luz alrededor de quien lo pronuncia. Decía que así como una lámpara ilumina un cuarto oscuro, esta oración abría una claridad interior capaz de guiar decisiones, calmar tempestades y fortalecer el espíritu. Repetía con frecuencia que nadie puede imaginar cuántas oportunidades de bien nacen de un Ave María dicho con confianza, aunque sea pronunciado muy lentamente o incluso con lágrimas. Muchos creían que él poseía un don especial para ver más allá de lo evidente, pero el padre insistía en que no se trataba de un talento personal, sino de un regalo que recibía para servir. Afirmaba que si él podía ver los frutos de los Ave Marías, era solo para recordarle al mundo que cada uno tiene el poder de generar esperanza donde parece no haber nada. Decía que esta oración no pertenece a unos pocos, sino a todo corazón dispuesto a entregarse, aunque sea por un instante, a la bondad divina. Y mientras su vida avanzaba, su enseñanza se hacía cada vez más clara, que un Ave María puede llegar a donde nosotros no podemos, que puede actuar en momentos y lugares que jamás conoceremos, que tiene la capacidad de tocar lo que parece inalcanzable. El padre Pello repetía que esta oración viaja más rápido que el miedo, más lejos que la tristeza y más profundo que cualquier silencio. Porque, según él, cuando un alma susurra un Ave María, no lo hace sola. La Virgen sostiene la voz,
recoge la intención y la lleva exactamente al lugar donde más falta hace. Con el paso del tiempo, quienes se acercaban al Padre Pello comprendían que su mensaje no era una idea abstracta ni una teoría para reflexionar desde lejos. Era una invitación concreta, sencilla y profundamente transformadora. Él creía que cada persona, sin importar su historia, su nivel de fe, su estado emocional o sus habilidades espirituales, podía convertirse en un canal de luz para otros. Y afirmaba que la forma más accesible, más directa y más poderosa de hacerlo era a través de un Ave María. Decía que esta oración tiene la capacidad de atravesar los muros que el corazón humano a veces levanta, que puede suavizar aquello que parece endurecido, que puede traer claridad donde solo hay confusión. Para él, incluso quien se siente pequeño, débil o limitado puede ofrecer algo grande cuando pronuncia esta plegaria con sinceridad. Repetía que un Ave María no cambia solamente lo que sucede alrededor, también transforma a quien lo reza, porque abre un espacio interior para que la esperanza entre de nuevo. También recordaba que nadie sabe cuántas vidas son tocadas por una oración que pronunciamos casi sin darnos cuenta. Muchas veces, decía él, el cielo actúa en silencio, sin que veamos resultados inmediatos. Pero añadía que cada Ave María ofrecido con amor se convierte en una semilla que crece en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Y por eso insistía tanto en que no dejáramos de rezar, porque nunca sabremos cuánto bien podemos estar haciendo en lo invisible. Quienes le escuchaban afirmaban que su manera de hablar del Ave María despertaba algo dentro del corazón, como una certeza dulce y firme de que nada dicho con amor se pierde. El Padre Pello explicaba que la Virgen recoge cada oración con una ternura infinita y la emplea de la forma más sabia. Y aunque muchas veces no veamos nada con nuestros ojos, él aseguraba que el cielo jamás permanece inmóvil cuando alguien pronuncia esa plegaria. Hoy, su enseñanza continúa viva en quienes lo recuerdan, y cada historia que dejó atrás es un recordatorio de que incluso aquello que consideramos pequeño puede tener un peso inmenso en la eternidad. El Padre Pello confiaba plenamente en el poder de esta oración porque había visto su efecto una y otra vez, en momentos de dolor, de esperanza, de despedida y de renacimiento. Para él, un Ave María era un puente, una llave, un refugio y una luz. Era un gesto breve capaz de abrir caminos que parecían cerrados. Por eso, si hay algo que su vida entera sigue diciendo, es esto: nunca subestimes el valor de un Ave María. Nunca pienses que es poco. Nunca creas que es tarde. Cada vez que lo rezas, algo bueno comienza a moverse, aunque no puedas verlo de inmediato. Y quizá, sin que lo sepas, alguien en algún lugar esté recibiendo consuelo, fuerza o esperanza gracias a tu oración. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a hacer algo muy simple. Ofrece hoy un Ave María por alguien que lo necesite. Puede ser un ser querido, una persona que recuerdas, alguien que sufre, o incluso alguien cuyo nombre no conoces. Ese gesto, tan breve y tan lleno de amor, puede cambiar más de lo que imaginas. Y si deseas seguir recibiendo historias que inspiran, enseñan y fortalecen el espíritu, suscríbete, deja tu me gusta y comparte este video para que más personas descubran la fuerza de una sola oración. Tu gesto también puede iluminar a otros.